Bueno, como se los prometí, les voy a hacer la clase por video de las crisis económicas, que es el cuarto tema de macroeconomía. Entonces, una crisis económica es una situación donde se producen cambios negativos importantes en las principales variables económicas, especialmente en el Producto Interno Bruto y en el empleo. Porque es el Producto Interno Bruto, pues la cantidad de bienes y servicios que se intercambian en una economía. Y pues bien sabemos que cuando se reduce esa cantidad de bienes y servicios que se intercambian, pues eso influye directamente en el empleo. Por eso esas dos variables son las más vulneradas al haber una crisis. Con grados de severidad, pues voy a comenzar del grado un poco más leve a uno mayor. Entonces, en el más leve hablaríamos de desaceleración, que es cuando la tasa de crecimiento, que es esa variación del Producto Interno Bruto de un año a otro, experimenta una reducción, pero mantiene su signo positivo. Es decir, por ejemplo, en la economía española, en 2007 creció una tasa del 3.7%, mientras que en el 2008 pasó a ser 1.2%. Entonces, como vemos, de 3.7 a 1.2, pues hubo una reducción bastante amplia, pero sigue sin ser un decrecimiento o un crecimiento negativo, es decir, no tiene signo negativo, sino que simplemente se redujo. Entonces ahí hablamos de desaceleración de la economía. Ya cuando hablamos de recesión es cuando las tasas de crecimiento trimestrales, y como bien sabemos el Producto Interno Bruto se mide, se puede medir de forma anual, de forma trimestral. Entonces en recesión podemos decir que trimestralmente esas reducciones, esa medición del PIB, pues si lo comparamos el Producto Interno Bruto, esa variación de un año a otro trimestralmente, durante al menos 2 trimestres consecutivos hubo un decrecimiento, hubo tasas negativas de un año a otro comparándolo. Es decir, por ejemplo, si comparamos enero, febrero y marzo del año anterior con enero, febrero y marzo de este año y miramos la variación, pues si hay una variación negativa en 2 trimestres, pues decimos que estamos en recesión. Ya cuando hablamos de depresión es cuando esas tasas negativas no solamente son pues negativas, sino que también son negativas muy elevadas, no es menos 1%, sino es menos 3 o menos 4, hasta menos 7. Sí, hay grados de esa depresión. Y también cuando es un periodo prolongado. Entonces no solamente hablamos de 2 trimestres, sino 1 año, 2 años, etc. Por ejemplo, en el caso de la Gran Depresión, la economía de Estados Unidos, después del crack bursátil del 29, pues se habla que ese crack dio origen a la Gran Depresión de la economía. Entonces, las causas de la crisis. Una de las causas de la crisis puede ser la entrega de créditos, porque los bancos pueden ceder dinero a entidades particulares a un gran tipo de interés sin observar su capacidad de evolución. Entonces, cuando, por ejemplo, hay una gran cantidad de créditos que se otorgan a personas sin mirar realmente si estas personas pueden responder. Entonces, en un periodo, digamos que al principio pagan sus cuotas, pero después ya no, y cuando son varios créditos de la misma naturaleza, pues que haya una gran tasa de morosidad hace que estos créditos sean o puedan causar una crisis. Ya otras causas pueden ser las escaladas en el petróleo, que es cuando es que el petróleo es como
como algo muy importante que hay en la economía. Digamos que todo lo que se mueve alrededor del petróleo pues tiene gran importancia para una economía, especialmente para las economías de América Latina, que tienen una economía extractiva. Entonces, alrededor del petróleo, pues está todo lo que es movilización y también todos los precios de todos los demás alimentos. Entonces, una subida de precio del petróleo o bajar ese precio, pues siempre causa alteraciones en la normalidad de la dinámica económica. Entonces, que suba el precio del petróleo, pues lleva consigo unos grandes procesos de inflación, que es la subida de los precios, y eso hace que la gente tenga menor capacidad de adquisición de los bienes y servicios de una economía. En cuanto al ajuste de la construcción, pues sabemos que la construcción es una de las labores que más demanda trabajadores o mano de obra no calificada. Entonces, cuando se quiere de alguna forma elevar el empleo, pues se empieza a construir. Si no hay este ajuste en la construcción, o si no se eleva la construcción o hay un stop en esas construcciones, pues mucha gente va a quedar sin trabajo. También cuando hay un fuerte encarecimiento de la vivienda, dado también por especulaciones o por créditos con subidas de tipo de interés, pues podemos hablar de una burbuja inmobiliaria que es cuando se cree o cuando los precios de las viviendas, los precios artificiales están muy por encima de los precios reales. Entonces es cuando se aprueban créditos muy caros para viviendas que realmente no valen lo que dicen que vale. En cuanto a las consecuencias de estas principales causas, pues está la inestabilidad de los precios, inflación o deflación de los precios, el aumento drástico del desempleo, que como sabemos, cuando hay una crisis económica, pues suben las tasas de desempleo, la quiebra o bancarrota de muchas empresas, especialmente las pequeñas empresas, el aumento del no pago y morosidad, pues especialmente cuando se aprueban estos créditos sin tener un respaldo, la caída de las ventas, ingreso, producción y comercio, pues por causa de la crisis, la caída de la inversión y la pérdida de confianza, que pues ahí hablamos de la inversión extranjera sobre todo y pues de las ganas de producir, ¿no? Cuando la economía está desestabilizada, pues no se quiere invertir en ella y mejor se llevan los capitales a otros lugares o se guardan. Y las migraciones, porque ya sabemos que cuando hay una crisis económica, pues la gente comienza a migrar a otros lugares buscando pues cómo sobrevivir. Entonces aquí vamos a contar la historia de las dos crisis que ocurrieron, una en el 29, la crisis de los años 30 y conocida como la Gran Depresión, y la crisis económica del 2008. Entonces, para hablar del crack del 29 tenemos que empezar con Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasaba en Estados Unidos? Había una burbuja inmobiliaria, es decir, una especulación sobre los precios de unas casas en California. Entonces, estas casas en California tenían precios o tenían un crecimiento artificial de los precios muy altos. Se empezó a especular alrededor de estos terrenos y los hacían como si valiesen más de lo que realmente costaban. Entonces llegó un punto con los créditos y con estos créditos llevados a la bolsa que explotó la burbuja. Ya no se pudo sostener más
este crecimiento artificial, estos créditos que se habían aprobado, explotó la burbuja inmobiliaria, lo que causó una pérdida de confianza, porque empezaron a bajar todos los precios. Entonces, esta pérdida de confianza lo que hizo fue que hubiese un pánico financiero donde todas las personas empezaron a ir a los bancos a sacar el dinero, y pues todos al tiempo sacando el dinero de los bancos hizo que no hubiese liquidez. Cuando no hay liquidez en la economía, es decir, que no hay suficiente dinero para prestar, para producir, para invertir, y eso es porque la gente comenzó a tomar su dinero, a sacarlo de los bancos y a guardarlo por ese pánico. Entonces, cuando no se quiere invertir, no se quiere producir, pues sube el desempleo. Anudado a eso, pues hubo una sequía por la sobreexplotación de la tierra. Y esto fue porque en Estados Unidos y más específicamente en Kansas y Oklahoma, pues se utilizaba el tractor mecánico para cultivar la tierra. Y ese tractor mecánico lo que hace es erosionar la tierra, más la sobreexplotación, la siembra intensiva y extensiva de los cultivos, pues hizo que ya no se pudiera cultivar, y las tierras tan secas, pues de ahí empezara a salir polvo y cubrir todas las granjas que había. Entonces la gente empezó a migrar de esos lugares y a irse para California, porque tenían miedo de que sus casas se las llevara el viento, además de que pues no tenían que comer, no tenían cómo producir, porque la tierra pues estaba seca. Llegando a California, donde estaba pues esa burbuja inmobiliaria, y lo cual creó indigencia y suicidios. Entonces, la crisis golpeó más a los Estados Unidos por todo esto que pasó. El PIB cayó un 10% entre el 29 y el 33. Recordemos que la crisis o el crack del 29 duró 10 años, del 29 al 39. Y Francia y Alemania descendió un 15%. Posteriormente les voy a contar por qué también influyó la crisis de Estados Unidos en los países europeos. Entonces, la producción industrial cayó más que el Producto Interno Bruto, el desempleo pues azotó el mundo, llegando al 36% en Estados Unidos, al 43% en Alemania, y los precios también cayeron. Pero aunque los precios cayeron, pues realmente no había cómo comprar las cosas por los altos índices de desempleo, y porque realmente había una crisis también alimentaria, porque no había que cultivar, entonces se empezó a sacar de otros lugares. Entonces, ¿qué pasó en Europa? En Europa lo que pasó es que estaban en situación de posguerra. Entonces, dada esa posguerra de la Primera Guerra Mundial, pues se acordó a través del Tratado de Versalles que Alemania debería pagar por los estragos de la guerra. Pero resulta que Alemania iba a pagar por lo que sucedió, a remodelar y a levantar todo gracias a unos préstamos que le iba a hacer Estados Unidos. Pero resulta que Estados Unidos estaba en guerra, pues estaba en depresión, perdón. Estados Unidos estaba en crisis económica, por lo tanto ya no tenía cómo prestarle el dinero a Alemania, y eso generó que hubiese inflación y desempleo en toda Europa, especialmente pues en Alemania. Y esto fue una de las causas que dio origen, por ejemplo, al proyecto nazi, que pues ya con toda esta desolación después de la guerra y pues con estas tasas de inflación y desempleo, pues que alguien viniera a decir que pues, la culpa no era de los alemanes en sí, sino que le echamos la culpa a los judíos y de alguna forma nos salvamos de eso, pues y hizo que también esos alemanes empezaran a creer en ese proyecto.
En Europa y Estados Unidos las importaciones cayeron a un tercio en términos reales entre el 29 y el 33. Se redujo las exportaciones a países subdesarrollados o a países de América Latina o en vía de desarrollo. Que disminuyeron sus importaciones a Europa y Norteamérica, y los déficits comerciales fueron compensados con las importaciones de capital, pues porque quién iba a invertir en una economía que se estaba desmoronando. Entonces estamos en una situación en que no hay empleo y no hay comida. En ese entonces, en Estados Unidos y en Europa, pues reinaba la teoría económica de la no intervención, esa de dejar hacer, dejar pasar, de Adam Smith, la mano invisible del mercado lo va a solucionar todo, no tenemos que, el Estado no debe intervenir en la economía. Y pues esto hacía que no se tomaran medidas con respecto a lo que estaba pasando. Ahí llegaron las elecciones y este señor Roosevelt, que yo creo que lo conocerán, porque este ha sido el único presidente de Estados Unidos usuario de silla de ruedas. Entonces Roosevelt llegó con su plan, que era el New Deal, y el New Deal en lo que se respaldaba era en las teorías de Keynes. Keynes lo que decía era que para sacar a un país de la crisis se debía invertir en gasto público. Entonces, que este gasto público debía inyectarse sobre todo por vía de consumo para que la gente comenzara a elevar su poder de compra y así recuperarse de la crisis. Keynes era uno de los que decía que tocaba poner a trabajar a la gente, así fuera enterrando y desenterrando botellas. Es decir, aunque la labor fuera inútil en sí, el pagarles por eso hacía que ellos tuvieran poder de compra para poder dinamizar la economía. Entonces, Keynes y pues Roosevelt con el New Deal dieron paso a una teoría que se llama el Estado benefactor. Entonces con ese Estado benefactor se hicieron, por ejemplo, grandes cambios como legalizar los sindicatos. No es que antes no hubiesen los sindicatos en Estados Unidos, sino que de alguna forma estaban mal vistos o estaban escondidos. Y eso fue porque, por ejemplo, el 1 de mayo que celebramos el Día del Trabajador, o conmemoramos mejor el Día del Trabajador, pues ese 1 de mayo fue gracias a unas marchas en Chicago, que con eso se logró que hubiese una jornada de 8 horas de trabajo, porque antes eran jornadas mucho más largas. Entonces todos estos sindicatos de derechos laborales pues eran teorías que venían desde Europa y también tenían un corte medio anarquista. Y esa combinación de extranjero más anarquista pues daba mucho miedo en Estados Unidos, porque precisamente un extranjero, un polaco anarquista, había matado a un presidente de Estados Unidos. Entonces a raíz de eso pues hubo una xenofobia de todo lo que viniera de afuera, pues no era bien recibido, y si se hablaba de derechos laborales pues menos, porque pues supuestamente era de corte anarquista. En cuanto a las pensiones, pues fue algo que se empezó a implementar en el Estado benefactor para cuidar a esta gente que estaba pues en la indigencia y en las calles, y los subsidios de desempleo que también se empezaron a implementar, y pues eso hasta América Latina no ha llegado. Esperemos que, bueno, en Brasil sí, digamos que hasta Colombia no ha llegado, esperemos que algún día llegue estos subsidios de desempleo.
Entonces, esa nueva política o las nuevas políticas de comercio internacional, pues de alguna forma fueron o estuvieron cimentadas en empobrecer al vecino y al vecino que estaba en peores condiciones. Entonces, las grandes potencias capitalistas pues se reunieron en la Conferencia Económica Internacional en el 33, pero ninguna dio el brazo a torcer como de cooperar para superar esta crisis. Los viejos imperios sí celebraron acuerdos comerciales con sus excolonias. De ahí podemos hablar de Europa y América Latina, Europa y África. Y también surgieron las áreas económicas. Pero acá ¿se acuerdan cuando hablamos del modelo de sustitución de importaciones, donde había la idea de una ventaja comparativa que se debía realizar el comercio internacional con base en una ventaja comparativa en la especialización de lo que se hacía mejor en cada país? Entonces a América Latina de alguna forma se le dio la sugerencia de que nosotros deberíamos comerciar solo con agricultura, porque era como nuestra especialización, mientras que los países más desarrollados debían enfocarse en la industria y manufactura. Entonces ahí fue cuando se empezó a hacer este tipo de tratos que, pues como ya sabemos, no salieron nada bien por la comparación de precios y pues por la ventaja tecnológica. También surgieron las áreas económicas que digamos eran bloques de moneda de alguna forma como entre países fuertes para hacer tratados entre ellos y volverse todavía más fuertes. Entonces estaba el de la libra esterlina, el del dólar, el del oro y pues el bloque nazi también. Este señor Roosevelt, pues cuando empezó toda esta Segunda Guerra Mundial con los nazis, pues Estados Unidos todavía estaba en crisis económica, entonces ellos no se metieron en esa guerra como tal. Pero cuando ya salieron de la crisis, había como que contradicciones o debates sobre si Estados Unidos debía participar o no en la guerra que se estaba librando contra los nazis. Y ese señor Roosevelt hace una intervención por radio en la que dice, ¿qué haría usted si la casa de su vecino se estuviera incendiando? ¿No haría nada o ayudaría a apagar el incendio? Entonces con esa frase, de esa forma, pues convenció a los estadounidenses a participar de la guerra para apagar de alguna forma el incendio que estaban cometiendo los nazis. Entonces aquí con la crisis del 2018 todo comenzó con los atentados del 11 de septiembre del 2001. Entonces, el 11 de septiembre del 2001, con los atentados, hubo un gran espíritu de desolación, de que ya nada valía la pena y digamos que la economía se estancó, porque nadie quería producir, nadie quería trabajar, como que estaban en un estado de shock. Entonces los bancos empezaron a bajar los tipos de interés muy bajos para estimular la producción y el consumo, pues con base en créditos. Entonces la gente empezó a comprar y vender las viviendas a través de hipotecas, pero estas hipotecas tenían un carácter especial porque eran a través de créditos subprime. Y los créditos subprime se podían realizar a través de fondos de inversión carry trade.
Y estos fondos de inversión, pues a su vez, podían ser contraídos como obligaciones colateralizadas mediante deudas. Es decir, estas obligaciones se vendían a unos inversores quienes desconocían el riesgo que asumían con estos créditos, porque al aprobarse este conjunto de créditos sin un respaldo confiable, en ese entonces, pues lo que hizo fue que hubiese un alto riesgo de una especulación con respecto a esas obligaciones. Ya estos créditos también tenían una particularidad en que los primeros años pues los tipos de interés eran muy bajos, pero después los tipos de interés pues subían, y con esta elevación del tipo de interés por parte de la Reserva Federal pues aumentó la tasa de morosidad y el embargo de las casas. Entonces, con esta crisis inmobiliaria y la caída bursátil que fue lo que hizo Estados Unidos, pues a diferencia de el señor Roosevelt, pues lo que hizo esta vez fue salvar bancos. Entonces salvó, por ejemplo, la Fannie Mae, la Freddie Mac, por cerca de 200.000 millones de dólares. También destinó 3.900 millones para ayudar a hipotecados que no pueden pagar sus deudas, pero pues digamos que esos 3.900 los repartió entre todas las personas como para hacer descuentos. Después salvó Lehman Brothers. Algunos, digamos, los salvaba inyectándole capital y otros los naturalizaba. También el Bank of America, el Merrill Lynch, y pues digamos que esta vez lo que hizo fue Estados Unidos fue salvar a los bancos y no estimular la demanda como tal. ¿Qué pasó con América Latina? Entonces, debido a esta crisis económica, pues muchos países empezaron a contratar créditos con el Fondo Monetario Internacional. Y entre esos están Costa Rica, El Salvador y Guatemala, que firmaron acuerdos con el FMI para líneas de crédito llamadas stand-by, que duraban de 12 a 24 meses y tenían un plazo de 3 años, 3 años un trimestre a 5. Entonces este fue el monto. Esto solo fue el dinero prestado durante la crisis. Entonces, como vemos, Guatemala, Costa Rica y Salvador pues tenían un monto mucho menos elevado que México y Colombia. Y eso es porque México y Colombia contrataron otro tipo de créditos. Estos créditos tenían una duración entre 6 meses y 1 año y supuestamente no estaban condicionados a compromisos en materia económica. ¿Qué se hizo esa plata? Pues no sé. Algo tuvieron que hacer con ese dinero, pero en el caso de México específicamente lo que se hizo o por lo que pidió ese préstamo fue porque al hacer la tasa de cambio, o la tasa de cambio subió mucho, de 9.8 pesos a casi 16 de pesos a dólares. Entonces el dólar pasó de 9.8 a 16 pesos mexicanos. Y las autoridades mexicanas lo que hicieron fue como liberar todas las reservas que tenían de dólares para que la gente las comprara y así intentar pues bajar el precio, pero esto no funcionó. Entonces por eso tuvieron que pedir un préstamo al FMI para poder bajar esa tasa, y es porque en México pues querían de alguna forma como guardar esos dólares para usar
en periodos posteriores. Entonces, si vemos, por ejemplo, en agosto del 2008, después del desplome de la economía, pues el dólar subió mucho en México, y después del préstamo del FMI, de la FMI en marzo, abril, pues empezó a bajar ese tipo de cambio en México. Bueno, hasta aquí es la clase. Les voy a enviar las diapositivas y la otra semana recuerden que es el parcial.